¿Sabes qué es el pizzo? ¿La omertà? ¿Conoces la diferencia entre Cosa Nostra y la camorra? ¿Sabes quién eran Falcone o Borsellino? ¿Y Toto Riina? Conoce la intrigante historia de la mafia italiana, exactamente en Corleone, pueblo donde nacieron los principales capos de las familias mafiosas más importantes. Visto desde la distancia puede parecer algo banal o incluso épico, por la imagen idealizada de películas como El Padrino, pero lamentablemente ha sido un grandísimo problema en la historia de Italia y en la actualidad. La mafia es muerte. Que los orígenes de la mafia fueron porque aquí en Sicilia se dejó de creer tanto en el Estado como en la Iglesia, se dejó de creer en todas las instituciones y se empezó a confiar solo en la familia, en tu familia. Algunos lugares de alrededor de Sicilia, cuando había sequía, cogían y saqueaban la comida y les dejaban sin comida, y en vez del gobierno hacer algo, no hacía nada. Tomaría el papel un poco del Estado, en cierto sentido. El Estado que no interviene, pues ahora va a ser la mafia la que interviene. Estructura con el capo o el jefe de familia, luego el sotocapo, que es el segundo. Si hay algún problema con el primero, pues pasa a ser el capo. Hasta el final, el soldado, que es los que al final eran los que metían las manos en la masa, hacían los crímenes, los asesinatos, y los aspirantes a capos, que para meterte a la mafia había que hacer una especie de ritual. El ritual era, tenías que coger una estampita, era una estampita de un santo, entonces se quemaba en una hoguera. Entonces cuando se iba quemando decía, yo que voy a ser perteneciente de Cosa Nostra, si algún momento falla la mafia, que se me queme a mí mismo como estamos quemando esta estampita. Ha estado súper secreta todo el funcionamiento interno hasta en los últimos años, las últimas décadas en las que se ha ido descubriendo e investigando más. Y por ejemplo fue en 2006 cuando se arrestó a Lo Piccolo, el capo de Cosa Nostra. Se obtuvo en su casa los 10 mandamientos de la mafia, que son estos, que al final vemos cómo radica mucho el secretismo, el no informar a la policía, obviamente, el que para entrar a una familia mafiosa no puede ser por vía directa, tiene que ser alguien que lo conozca. Entonces está todo entretejido de una forma súper secreta. La brutalidad era una característica de la mafia. Todo se agravó cuando llegaron los capos de Corleone al poder. En Palermo, cada 3 días ocurría un asesinato mafioso. Se convirtieron en los jefes de un nuevo clan brutal y violento de Corleone, una rica región mercantil cerca de Palermo. Las bestias, como les llamaban, habían estado conspirando contra los jefes de Palermo durante 10 años. Está la ley de omertà y el pizzo. La ley de omertà es la ley del silencio. Es una ley por la cual está protegida la mafia todo el tiempo, porque es una ley que hace que no puedas hablar de nada de lo que pasa en la mafia, nada. El pizzo es como una especie de tasa que tienen que pagar todos los negocios, que se sigue pagando a día de hoy, para que no te extorsionen, para que no te hagan nada, para que es una especie de pago por protección. Y hubo una vez un hombre que quiso acabar con esto porque decía que no tenía suficiente dinero como para pagar el piso. Un zapatero. Un zapatero. Entonces lo que hizo, no solamente dijo que no lo iba a pagar, sino que lo puso en un periódico, que ellos estaban hartos, bueno, lo pondremos por aquí, pero que estaban hartos y que no iban a seguir pagándolo. ¿Y qué pasó? Y luego incluso en la televisión, salió luego en la televisión, tuvo bastante repercusión durante 6 meses. Luego la gente se olvidó y... Luego la gente se olvidó y lo mataron. Robaron en el lugar de trabajo y le robaron justo exactamente la cantidad que sería el piso, como diciéndole, si tú no nos lo has querido dar por las buenas, te lo vamos a quitar igualmente por las malas. Entonces vemos hasta el punto del control de la mafia, es que era impresionante. Estudiar en profundidad Cosa Nostra nos lleva a Corleone, lugar en el que nacieron importantes capos de las familias mafiosas, como es el ejemplo de Toto Riina, que se caracterizó por la brutalidad, y a lo largo de su historia hubo más de 500 muertos civiles y más de 5.000 si contamos todos los miembros de las familias mafiosas. Durante estos años, las principales ganancias de la mafia procedían de 2 fuentes: tráfico de heroína y especulación inmobiliaria. Tito Riina vivió su infancia en esta calle, hasta que a la edad de 18 años ingresó a la mafia. Además, luego vivió en clandestinidad 25 años. Actualmente, su mujer, que sigue viva, vive en el domicilio. Llegamos al Museo Antimafia. En este museo nos van a explicar un guía con fotos, las diferentes circunstancias de la mafia. Por ejemplo, en la primera imagen vamos a ver a una madre llorar por la muerte de su hijo, a manos de la mafia. Y lo que llama la atención de esta imagen es la indiferencia de todo el resto de personas. No se sabe si porque están acostumbradas a llorar por las víctimas o más bien por miedo. Cuando una persona se inmiscuía en los asuntos de la mafia, cuando lo asesinaban se le metía las manos en los bolsillos para mandar un mensaje de que eso era lo que pasaba a las personas que se metían en los asuntos de la mafia. La única vía de abandonar la mafia es muriendo. Le ponen al lado un ataúd más barato y de peor calidad, haciendo ver que alguien que abandona la mafia no merece más que eso. ¿Cómo cambió todo aquello?
a partir de Joe Valachi, un integrante de Cosa Nostra. Joe Valachi fue la primera persona en romper la ley de omertà. ¿Por qué la rompió? Por diferentes circunstancias. Primeramente, él entró en la cárcel por estar trapicheando con drogas, y si tú eras mafioso, se suponía que había como una especie de controversia que era mejor no trapichear con la droga porque había mucha gente mafiosa que le parecía mal. Por esto, él entró como asustado, entonces actuaba de manera rara. Uno de los mayores mafiosos en la cárcel le amenazaba continuamente diciéndole que le iba a matar y iba a matarle a él y a toda su familia. Empezó a estar como muy agobiado y empezó a tener miedo cada vez que andaba, porque el otro mafioso continuamente le mandaba personas para asesinarlo. Incluso puso precio a su cabeza en la cárcel y dijo que la persona que le asesinara tendría una buena recompensa. Debido a esta circunstancia, un día Joe Valachi estaba en el patio y mató a un preso que no tenía culpa de nada, pensándose que el otro preso le iba a asesinar a él. Eso hizo que se volviera como un poco demente, quisiera testificar. En un principio iba a testificar sobre otras temáticas, pero la policía le dijo que lo más interesante sería que hablase sobre la mafia. En un principio parecía como que no iba a hablar y como que no iba a decir nada. Se vio como los focos se encendían y él empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Qué nombre tiene la organización? Cosa Nostra. Empezó a destapar todos los negocios de la mafia. ¿Y qué pasa con esta circunstancia? Que no fue que estuviera en un periódico y que luego se pudiera borrar o cualquier cosa, es que estaba todo grabado en directo. Entonces en directo la gente vio cómo era la mafia. Hasta ese momento, para que lo entendáis, no sabían nada absolutamente. Se hablaba de ello, pero siempre se era negado por la policía porque muchos eran corruptos. Un punto de inflexión en toda la historia de la mafia es el Maxi Proceso, que se hizo en 1986. Y estos documentos que vemos por aquí, os pongo una imagen en el Museo Antimafia de Corleone, representa solo el 25% de los documentos, está todo televisado, todo grabado. El juzgado para el Maxi Proceso se construyó al lado de una prisión de máxima seguridad, en un aula búnker con hormigón reforzado. Podía resistir cualquier tipo de misil. Algunos jueces estuvieron incluso hasta 30 días sin salir del juzgado de manera preventiva en las últimas semanas del juicio. Asina non è quello che dicono loro. Asina gli devono portare proprio dove ci siamo seduti, signor Presidente. Se io ho mandato a uno a fare una cosa. En este juicio fue el más grande en el que se imputó a decenas y decenas de mafiosos, incluso centenares, y testificaron muchísimos, hasta altos cargos de mafias italianas. Il 16 dicembre alle 19:30 la Corte lascia la Camera di Consiglio. Vale, había dos jueces, que eran Falcone y Borsellino, muy importantes. Estaban detrás de todo esto y están haciendo unos avances muy importantes, sacando muchísima información. Y fue entonces cuando Falcone, uno de ellos, un juez, murió en un atentado en la carretera. Le pusieron una bomba debajo de la autopista, en un canal de estos de desagües, pues pusieron bombas, y cuando volvía de Roma en un vuelo a Palermo y iba por esta autopista, le explotaron la bomba y murió él, su mujer y varios guardaespaldas. Esto conmovió muchísimo a la población. No se trata de una cuestión de miedo o no. Saber convivir con nuestros miedos sin que nos condicionen es ser valiente. Si no fuese así, no sería valentía, sino inconsciencia. Y 2 meses después llegó la siguiente persona, que era Borsellino, el otro juez, que ya antes decía soy un muerto andante, algo así, sabiendo que pronto le tocaría a él, que también murió al entrar en el coche. Según nos dijeron en el Museo Antimafia, todo esto se hacía pues con detonadores, desde cuando veían acercarse el coche, ¡bumba! Desde la montaña había un coche sospechoso que lo detonó. E incluso también se especula que este coche sospechoso estaba por la montaña y nadie hizo mucho, el Estado tampoco intervino demasiado. No sé, hay especulaciones, pero nada confirmada, así que tampoco se puede decir nada. Pero bueno, el hecho es que la mafia asesinó a los 2 jueces que más progreso estaban haciendo en contra de la mafia. Y esto marcó un antes y un después, porque antes había habido juicios, había habido muertes, pero esto conmovió a la población. Te ruego, Dios mío, por la ciudad de Palermo, que han hecho de ella una ciudad sangrienta. Trabajar por la paz, por la justicia, por la esperanza, por el amor, porque aquí no hay amor. Toda Sicilia, desde Palermo, Catania, todas las ciudades de Siracusa, salieron a la calle diciendo la frase de no los han matado, sus ideas caminan con nosotros. Se empezó a concienciar y entendemos que a partir de ahí pues la gente fue un poco más objetora de conciencia de cara a la mafia, de cara a pagar el piso, de cara a toda la extorsión. Sicilianos se rebelaron contra la mafia como nunca antes lo habían hecho. Estaba escrito sobre un muro en un barrio pobre de Palermo. Tras 2 años del inicio del Maxi Proceso, se promulgó la sentencia tan esperada.
344 acusados fueron declarados culpables y condenados a un total de 2.675 años de prisión. 19 de los capos más importantes de la mafia siciliana fueron sentenciados a cadena perpetua. Pero no todo acabó ahí. Las investigaciones contra la mafia lograron mayores avances en los siguientes años. Muchos mafiosos fueron arrestados y sus riquezas pasaron a manos del Estado. Esta casa fue confiscada a la mafia, que era de nietos de Salvatore Riina. Sin embargo, su influencia seguía siendo fuerte en la sociedad. Es cierto que disminuyó el promedio de asesinatos, pero la mafia se adaptó al nuevo contexto y se acercó más a la política, siempre desde el secretismo que tanto la ha caracterizado. Las relaciones entre políticos y la mafia han vuelto a ser más estrechas, más visibles y, lo que es más trágico, más evidentes sin que nadie haga nada. El 15 de enero a las 8:55, Salvatore Riina, el mafioso más buscado de Italia, salió de su casa y entró al coche que le esperaba. 2 calles más adelante fue parado por la policía. «Riina Salvatore, usted está siendo detenido por los carabineros», le dijo a la gente. «Se equivoca, soy un contador que va a hacer su trabajo», respondió el hombrecito. Fueron sus últimos momentos de libertad. Falleció en la cárcel en el 2017. Sus hijos están presos por crímenes similares y su mujer vive impune en la ciudad de Corleone. Bernardo Provenzano, el sucesor de Riina, también un sanguinario, fue arrestado en 2006 cerca de Corleone y falleció en 2016. Sus hijos viven en Corleone, pero al contrario de los hijos de Riina, han intentado toda su vida dedicarse a trabajos nobles, pero siempre les han rechazado por las acciones de sus padres. Uno de sus hijos sufre depresión y no sale de casa. Hemos hablado todo de la historia de la mafia, pero lamentablemente la historia es presente y a día de hoy la mafia tiene una influencia enorme. Nosotros nos quedamos súper sorprendidos de cuánta influencia tiene a día de hoy sobre el poder ejecutivo, judicial, con el pizzo. Con la política. Que pensamos que algo de antaño, pero es que a día de hoy... Se sigue pagando el pizzo en muchos lugares. En Siracusa dicen que hay muchos lugares que por no haber pagado el pizzo se han hecho explosiones o incendios en sus locales como represalia. Nos contaba una amiga nuestra de que incluso ella, trabajando en un local, hace 3 meses solo, vino una persona a reclamar el piso que fue expulsada del local, pero como hay muchos que lo pagan, en Milán el 10% de los negocios lo pagan porque por miedo les brindan una protección tal, y hay muchas organizaciones, Adiós Pizzo, que luchan porque un pueblo digno es un pueblo que no está sometido, que no está apoyando este sistema criminal. Las relaciones entre políticos y la mafia han vuelto a ser más estrechas, más visibles y, lo que es más trágico, más evidentes sin que nadie haga nada. La mafia sigue tan fuerte como siempre. El 80% de los negocios paga para tener protección y supuestamente es la mafia quien controla la mayor parte de los contratos públicos. Una ley en Italia que permite parar, suspender un poder ejecutivo de un ayuntamiento, todos los diputados, por su vinculación con la mafia. Esto ha ocurrido en el pueblo de Corleone en 2016, hace nada. Han suspendido todo el poder por demasiado nexo con la mafia. O sea, es que es muy harto, tener que suspender, es algo muy loco. Y todo esto nos lleva para concluir con unas palabras de Falcone, uno de los jueces que hemos hablado, que fue asesinado por la mafia por investigar, por luchar contra la mafia, que decía: hablad de la mafia. En televisión, en radio, en periódicos, donde queráis, pero hablad.